Teiva tuvo que ir al médico por el dolor de pierna para que le recetaran un medicamento. Como vimos, anteriormente Teiva se dobló un tobillo y le recomendaron tener un tiempo en reposo, pero eso no ha sido posible debido al mucho trabajo que hay en la granja y en su casa. A Teiva le ha estado doliendo mucho el pie, por lo que se vio en la necesidad de regresar donde el médico. El médico le indicó que debe tener más tiempo el yeso para que se pueda sanar. Hola, ¿cómo están? Por favor, siéntense. ¿Por qué está herida la cara de Sammy? Estaba jugando con Azadeh cuando cayó al suelo y se lastimó la cara. Fui al hospital a visitar a un familiar, pero presencié una escena muy triste porque vi a Gadir en muy mal estado, hospitalizado y con las manos esposadas. Su cuerpo estaba muy débil y era evidente que tiene una enfermedad muy grave. Sí, fui a la prisión hace un tiempo y lo vi. Estaba muy enfermo y físicamente no se ve bien. Me pidió que hablara contigo en el hospital y me puse muy triste cuando vi su condición. Como Gadir me lo rogó mucho, decidí venir aquí con mi esposa a pedirte que des tu consentimiento para que Gadir salga de la prisión y pase su periodo de tratamiento fuera de prisión. No me gusta presionarte, pero por otro lado, estoy preocupado por la salud de Gadir. Su hermano Hashem también lo cuidó. Hashem vino aquí 3 veces y cada vez trajo a una persona con él. Y le dije que no me gustaba ver a Gadir en prisión, pero le dije que me diera una carta de consentimiento para que si Gadir era liberado, no me quitara a los niños y vivieran conmigo. Ante esta grave situación, Gadir aún no está dispuesto a aceptar entregarme a estos niños para salvar su vida y su salud. Hashem vino varias veces e incluso me amenazó, y me quejé de él. Entonces, ¿quieres que Gadir te entregue una carta donde se indique que estos niños te serán confiados permanentemente? No me gusta que separen a los niños porque quedarán traumatizados. Cuando Sammy se fue de aquí, Hamid a veces hablaba solo y estaba muy deprimido. Se lo dije varias veces a su hermano Hashem, y temo que tú también seas víctima de este problema con todo este ajetreo. No les importarás y te retrasarás en tu trabajo y en tu vida. Tampoco me gusta que sufra esta enfermedad en prisión, pero por otro lado, no puedo aceptar que separen a mis hijos. Tengo miedo de Hashem porque engaña a Gadir y con su apoyo se convierte en un problema para mi vida y para estos niños. En mi opinión, todas las diferencias entre Gadir y Teiva tienen una sola persona a quien culpar, y ese es Hashem, quien destruyó las vidas de estas dos personas. Me demandó el Departamento de Bienestar y mañana tengo que ir a la corte para averiguar cuál es el problema, y sospecho que Hashem está detrás de esto. Mis problemas han aumentado
Y por un lado, tengo que hacer seguimiento de la queja. Y por otro lado, tengo que completar esta granja en 20 días. Y con esta condición es muy difícil resolver estos problemas. Siempre que tengas que ir a algún lugar y hacer algo, puedes traer a los niños y entregárselos a mi esposa para que te los cuide. Necesito llevar a los niños al médico porque Sami y Asadeh tienen dificultad para respirar como Gadir, y esta es una enfermedad hereditaria y necesito buscar tratamiento. Estoy más preocupado por ti y estos niños. Realmente quisiera ayudarte, pero no sé de qué manera ni cómo ayudarte. Me has tratado como una hija muchas veces y te estoy muy agradecida. Primero, espera hasta que haga seguimiento a la queja administrativa en mi contra. Y después de que descubra el motivo de la queja, coordinaré contigo si hablar con Gadir o no. Por la reunión que tuve hoy con Gadir, no creo que él esté en contra de firmar el consentimiento de los niños para salir de prisión. En mi opinión, todos estos problemas son causados por Hashem, y él es la causa de estas diferencias entre ustedes. Hashem no habló nada sobre el consentimiento en el hospital. Hoy fue como si quisiera que el consentimiento no se diera y que Gadir permaneciera en prisión. Deberías hablar directamente con el propio Gadir. ¿Entonces tú sospechas de Hashem? Vino aquí varias veces. Insistió en que firmara el formulario de consentimiento. Pero hoy no me ha hablado de esto. Y me parece sospechoso. Toma tu decisión final y me dices para ir a hablar con Gadir y transmitirle tu solicitud. Sí, yo le avisaré en estos días. Hablaré con usted sobre esto después de resolver la queja del Departamento de Bienestar.